Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver en este video cómo reparar una lavadora Whirlpool que a la hora de ponerla a exprimir simplemente no hace nada y empiezan a parpadear los LED. Como pueden ver, ahí la tengo totalmente apagada. La vamos a poner en exprimir y le voy a dar inicio. Ahí, si alcanzan a escuchar el sonido, es el ruido de la bomba de desagüe. Ahí está drenando. ¿Se dan cuenta? Solo está prendido el LED que dice exprimido. El de la tapa aún no enciende. Se quitó el sonido de la bomba. El LED sigue encendido. Hay que tener un poquito de paciencia. Ahí escuchamos un ruido. Encendió de nuevo lo que es la bomba. Activó el seguro de la tapa y se protegió. Si se dan cuenta, el LED de exprimido estaba fijo y empezó a parpadear. El LED de la tapa le queda fijo. ¿Ok? Bueno, lo voy a sacar del programa manteniendo presionado inicio 3 segundos. Ok, ahí ya lo sacamos. Lógicamente el de la tapa queda activado porque marca un error. Hay que girar la perilla hasta apagado. Y voy a desconectar el artículo. Ahí ya desconectamos la lavadora. Por lógica pues ya se apagó el LED. Y vamos a acostar lo que es la lavadora. Aquí de este lado, como pueden ver, tenemos un protector. Y de un costado tiene un tornillo que agarra el plástico. Este es un tornillo de cada lado, ese y este. Hay que quitar los dos tornillos. Como pueden ver, ya quitamos los dos tornillos y el protector de plástico pues lo ponemos a un costado. Bueno, aquí esa falla, pues si se dan cuenta ya está zafada la manguera, la banda, perdón. Al estar zafada la banda, esta pieza que está aquí abajo es un actuador y tiene un sensor de movimiento. A la hora que nosotros le ponemos para que exprima o para que lave, gira el motor, pero no nos gira lo que es la transmisión. Al no girarla, el sensor no manda señal, indica que algo está defectuoso. Para poner la banda, la colocamos en la polea pequeña del motor y de un costado vamos a ir agarrándola. La vamos girando y hay que acomodarla por completo. Que se vaya acomodando en la polea pequeña, dándole vueltas y acomodando en la polea pequeña. La banda queda totalmente en su lugar. Ojo con esto, ahorita la banda estaba zafada, pero si ven que la banda está bien y no está rota, no está zafada, entonces el problema es el actuador, que es esta pieza. Porque esta pieza lleva un sensor en la parte de adentro, en la parte de abajo, lleva un sensor de movimiento. Entonces si no siente el movimiento, va a marcar un error y es lo que nos pasa, que nos bloquea el artículo. ¿Ok? En este caso solo era la banda. Es muy rara esta falla, pero es muy común el actuador que se dañe y que parpadee. Si ven que hace lo que vimos primero en el video, de que empieza como si estuviera normal
y después eh, se protege y la banda está bien, está todo bien, entonces el actuador es el que está dañado. ¿Ok? Bueno, vamos a parar el artículo para probarla. Ok, allí ya conectamos la lavadora de nuevo. Por lógica sigue protegida. Como nos marcaba el error se queda guardado. La tapa va a estar activada. Hay que tener un poco de paciencia una vez que cambiemos la pieza o cambiemos la banda o acomodemos la banda. Hay que tener un poco de paciencia porque una vez que conectemos el artículo va a estar eh, encendido el LED. En este caso no voy a pausar el video para que podamos ver que solito se desactiva. Este tarda unos 3 minutos. De todos modos, si ustedes gustan, pueden ir adelantando el video para no esperar todo el proceso. Pero no lo puedo pausar para que veamos si era por la banda nada más el defecto. Bueno, mientras se desprotege, les quiero repetir. En este caso fue la banda. Hay que revisar que esté entera. Hay que revisar que esté en su lugar, que esté en su posición. Y si todo está bien, lo que tienen dañado es el actuador, que es la piececita que les mostré en la parte de abajo. No se desesperen, no empiecen a querer abrir la tapa o a desarmarlo o querer hacerle un remedio para que se desproteja. No se desesperen. Estas lavadoras Whirlpool son muy recomendables, pero las tienen que usar totalmente automáticas. ¿A qué me refiero? De que tiene que tener su entrada de agua y su salida de agua y la instalación de eléctrica adecuada. Ya que si no se usa totalmente automático, pues el artículo empieza a censar algunos errores, algún desnivel de agua o de cualquier otra cosa. Entonces la recomendación para que no tengan fallas con estas lavadoras es de que la usen totalmente automática. Algunas personas las usan semiautomáticas, que la llenan con una manguera o manualmente, pero no es recomendable. Lo recomendable es una lavadora automática y se debe usar automáticamente. Vamos a esperar unos minutos más. Los repito, no quiero pausar el video para ver que solita se desproteja. Sí, es un poquito tardado, pero traten de no desesperarse. Como pueden ver, esta es una lavadora Whirlpool de 16 kilos Expert System. Seguimos esperando. Vamos a darle un poquito más de tiempo. La verdad también no me gusta hacer los videos largos. Me gusta que sea algo rápido y sencillo, pero les repito, no quiero pausar el video para que ustedes vean que automáticamente se desactiva el seguro de la tapa.
Ahí como pueden ver, ya el seguro de la tapa ya se desactivó, como les había comentado. Es un poco tardado, tardó como de 3 a 4 minutos. Algunos tardan un poquito más, algunos tardan un poco menos, pero el artículo así funciona. Ahorita giramos la perilla. Como pueden ver, su función es normal. Vamos a volver a ponerlo en exprimir, en centrifugar. Ahí marca LED y le vamos a presionar inicio. Y ahora la vamos a observar. Ahí de nuevo ya encendió lo que es la bomba de desagüe. Paró la bomba de desagüe, como al principio. Se escuchó un ruido en la parte de abajo. Ahí está girando la tina y solo un momento. Nos activó el seguro de la tapa, encendió la bomba de desagüe y como pueden ver el LED de exprimido y drenado, que es en la función que la tenemos puesto, no nos empieza a parpadear como hace rato. Hace rato apenas había activado el seguro de la tapa y parpadeaba. Ahí se escucha el ruido de la tina, que ya está exprimiendo, ya está centrifugando. El artículo vibra un poco por el movimiento del centrifugado. Bueno amigos, espero que les guste el video, espero que les sirva. Si les gustó denle like, si les sirve o tienen alguna duda pueden dejarme el comentario. No olviden suscribirse a mi canal para seguir subiendo más videos. Les recuerdo, esta es una lavadora Whirlpool de 16 kilos, es Persistent. Voy a hacer un alejamiento para que vean qué modelo es. Y espero que les sirva. Solo les recuerdo, si dado caso que la banda esté bien, todos estén perfectos en su lugar, y lo más seguro es que tengan dañado el actuador. Cualquier duda pueden dejar su comentario. Gracias.